Buenos días. Habíamos comentado que daríamos una especie de demostración, de prueba, si es que se puede hablar en estos términos, de la revolución del ser que supone en Jung, en El Trabajador, continuando la voluntad de poder de Nietzsche. La voluntad de poder como verdad, la voluntad de poder como conocimiento, voluntad de poder de Nietzsche, leído sobre todo a través del coloso, mayor intérprete de Nietzsche y de Junger, Martin Heidegger Nietzsche. Procedemos. ¿Qué quiere decir el derrumbe? La frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Como comenta Heidegger en su artículo, la frase de Nietzsche, ¿qué quiere decir la frase de Nietzsche, Dios ha muerto? Esto no se refiere a la esencia de Dios como tal, a la divinidad en sí, a la religiosidad como tal, sino a algo muy específico. Se refiere al Dios de los teólogos, en especial al Dios de los teólogos cristianos, pero en realidad, en general, a todas las teologías racionalistas. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, lo que significa es que ha muerto el Dios racional de los teólogos, al que no se le pueden hacer plegarias, como dice Nietzsche en Identidad y Diferencia, y como también dijo el místico judío Abraham Cardoso. ¿Qué significa esto? El Dios de los teólogos busca demostrar, asegurar la creación, y por lo tanto al creador. Necesita que Dios sea ente, como los entes creados, pero un ente Dios de mayor rango que estos, pero ente al fin y al cabo, y así asegurar la existencia exterior objetiva de la creación para demostrarla y asegurarla. Esto es la conversión, como dice Heidegger en Nietzsche, del verum en certum, de la verdad en certeza, en adecuación de una realidad aparente a una realidad verdadera a la que remite, de mayor rango. Verdad como certeza. La prueba de que el mundo es real es un Dios creador, y a la inversa. Así funcionan las teologías racionalistas. Lo que se derrumba cuando Nietzsche dice Dios ha muerto no es, por lo tanto, la creencia sincera del creyente, ni mucho menos la espiritualidad, ni el esoterismo, ni la divinidad como tal, ni su esencia, sino que lo que se derrumba es entonces, se derrumba ese Dios de los teólogos, y por lo tanto con él esa prueba de la realidad ontológica exterior, creatio, de lo que no es Dios. Por lo tanto, en realidad, precisamente no es Dios lo que se derrumba, sino el mundo. El mundo deviene solo, por lo tanto, después, solo apariencia y no verdad o realidad. Esto lleva a un nuevo concepto de verdad o realidad, que es el concepto perspectivístico, como dice Nietzsche, de la verdad. La verdad como fabulación. El gran fabulador, dice Nietzsche, la voluntad de poder. El pensamiento liberador. Que la realidad sea fabulación. Una imaginación. Que el imaginador, el mismo, si es en sí. Hay dos cosas que Nietzsche no ve. Una de ellas la ve de manera ambigua. Que la voluntad de poder o el imaginador como tal, el fabulador como tal, él sí que es en sí. Esto lo ve en cierto modo lo ve, pero de una manera ambigua. Pero lo que sí que no ve es que la imaginación, Nietzsche la ve solo como valor, pero la imaginación es también lógica, realidad inteligible. Esto es lo que Nietzsche no ve porque lo ha derrumbado previamente. Cuando con la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, no solo se derrumba la realidad objetiva exterior y por lo tanto la ciencia, como dice en el aforismo guardémonos de la aquella ciencia, se derrumba también la lógica, el edificio inteligible de realidad, el sostén lógico de las cosas, y por lo tanto
todo se sume en un caos y arbitrariedad. Veremos que Nietzsche salva este caos con su teoría de la valoración y su vitalismo voluntarista y su afirmación de la voluntad de poder como verdad. En aquella frase es subjetivo, pero también es mío. Entonces, ¿qué pasa cuando la lógica se derrumba? Esto de que la realidad lógica se derrumbe, es decir, que A sea A o que no sea A, cuando esto se derrumba, esto se sostiene si hay certeza, si hay un verum que se convierte en certum, en certum, que es fundamento de que la lógica no es una ilusión, un genio maligno, como decía Descartes, que genera la lógica, igual que la realidad exterior objetiva. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, afecta por lo tanto tanto a la realidad exterior objetiva como a la realidad interior inteligible, lo que nos recuerda aquella frase de Ibn Arabi en el Futuhat: crees que Dios está en el mundo inteligible interior y no lo encuentras, crees que Dios está en el mundo exterior objetivo y tampoco lo encuentras, porque ciertamente Dios está con el amante, ni en el interior ni en el exterior. Esto lo dice en el Futuhat, está diciendo lo mismo que Nietzsche, Dios en su esencia como voluntad de poder. Ahora, con el derrumbe de la realidad exterior también se derrumba, por lo tanto, algo más importante que la realidad exterior, que es la adecuación interna lógica de la representación, es decir, la lógica. Ghazali también vio esto, igual que Nietzsche. Esto pasó cuando perdió la fe en la razón. Se desmorona todo el mundo de la lógica y de la certeza de un Dios, el Dios de los teólogos, el Dios de la Sharia, por ejemplo, pero a Ghazali, con la fe ya no racional sino voluntarista, le viene una verdad como intención, como creencia. Eso es lo mismo que Nietzsche ve. Pero claro, después se restaura la lógica y el mundo. Por lo tanto, en Nietzsche lo que se pierde es precisamente el mundo, la realidad lógica interior de las cosas y su realidad exterior. Sin embargo, no es todo falso en la metafísica nietzscheana de la voluntad de poder. La actitud nietzscheana no ve el mundo, pierde el mundo. Se ha hablado de que Nietzsche pierde a Dios, más bien lo que pierde es al mundo. Lo que pierde es al mundo. A Dios sí que lo ve, pero precisamente pierde la lógica, las leyes de la diferencia, las leyes de lo que no es Dios. Pero se ubica en la perspectiva de la esencia de la divinidad en tanto voluntad de poder, kun fayakun, se ubica en esa esencia, voluntad de poder, abstraída del mundo, de lo que no es el mundo, sin relación con el mundo. Y esto tiene, por lo tanto, su parte de verdad, como hemos mostrado en Ibn Arabi, su parte de verdad y su influencia. Pero claro, en otro vídeo tendríamos que mostrar la otra parte de verdad, la mitad de la verdad que le falta, que es la del mundo, la de lo inteligible. En cualquier caso, este vídeo trata sobre la parte de verdad que sí que contiene. Vamos a seguir desarrollándolo y vamos a leer unos fragmentos donde se comentan los aforismos de la voluntad de poder de Nietzsche. Se comentan los aforismos de la voluntad de poder de Nietzsche en el Nietzsche de Martin Heidegger. Leemos, comenta Heidegger el fragmento número 507 de la voluntad de poder, donde Nietzsche dice: comenta Heidegger, el fundamento más íntimo de la metafísica nietzscheana, que tenga que haber una serie de creencias, que esté permitido juzgar, que falte la duda respecto de todos los valores esenciales. Esto es presupuesto de todo lo viviente y de su vida. Esto lo dice Nietzsche, comentado por Heidegger. En un primer momento se trata de meras afirmaciones y sin embargo tenemos que conceder de inmediato que con ellas se toca algo esencial. Pues, ¿qué ocurriría con la vida si desapareciera de ella toda verdad y toda creencia? Todo asentimiento a algo, todo atenerse a algo y con ello todo sostén. Halt, Qibla, Sutra, intención, Nia. Y aquí viene el punto clave. Y toda posibilidad de una actitud, Haltun, Gleichhaltung. Y unidad de actitud, homogeneidad en el pensar, cosmovisión. Que acontezca un tener por verdadero, que algo sea percibido, captado y retenido como ente.
dice Heidegger, no es un fenómeno cualquiera de la vida, sino un presupuesto de todo lo viviente y de su vida. Con esto, dice Nietzsche, la verdad es la base de la cimentación y la estructura fundamental en la que está y tiene que estar insertada la vida en cuanto vida. La verdad y lo verdadero no se determinan, pues, con posterioridad por una utilidad práctica que solo entonces recae casualmente a la vida, sino que ya tiene que haber verdad para que lo viviente pueda vivir. Nietzsche hace una referencia a la necesidad fundante de la verdad y del aferrarse a algo fuera de toda duda. Dice Nietzsche, o sea que es necesario, aquí viene la clave, o sea que es necesario que algo tenga que ser tenido por verdadero. Intención. No que algo sea verdadero. Es necesario que algo tenga que ser tenido por verdadero. No que sea verdadero. Dice Heidegger, lo creído, lo tenido por verdadero, pasa entonces, puede ser entonces en sí un engaño, algo no verdadero. Basta, solo es suficiente con que solo se lo crea, sin ir a comprobarlo.